Hola guerreros. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo, explorando el evento cataclísmico que transformó el curso de la historia global. Nos sumergiremos en la tumultuosa Primera Guerra Mundial, o como también se la conocía, la Gran Guerra. Así que abróchense los cinturones y prepárense para ser catapultados a un siglo pasado, donde una sola bala cortó la tranquilidad del mundo y desató un horror sin precedentes. De hecho, los orígenes de la Gran Guerra se remontan al 28 de junio de 1914. En este fatídico día, el archiduque Francisco Fernando de Austria, sucesor real del trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. Si bien esta orquestación inició una serie de acontecimientos en cascada, fue más una excusa que una causa legítima para un conflicto que lo abarcara todo. Sin embargo, la muerte de Francisco Fernando fue solo la primera ficha de dominó que cayó. Austria-Hungría, decidida a detener los movimientos nacionalistas latentes dentro de su imperio y envalentonada por su alianza con Alemania, lanzó un ultimátum a Serbia, de quien sospechaban que había desempeñado un papel en el asesinato. Esto provocó una secuencia de lealtades. Como Rusia, por razones religiosas y políticas, apoyó a Serbia, Alemania intervino para apoyar a Austria-Hungría. Francia, con su alianza existente con Rusia, estaba obligada a apoyarlos. Muy pronto, Gran Bretaña se vio enredada debido a las alianzas, y al temor de una Alemania poderosa y dominante. Con alianzas trazadas y líneas marcadas, Europa se encontró al borde de una guerra cuya magnitud nadie entendía. Cómodo con nociones romantizadas de valientes cargas de caballería y duelos caballerosos, nadie podía comprender la devastación que desataría la guerra moderna. A medida que las inquietantes batallas terrestres bordeadas de guerras de trincheras dominaban el frente occidental, temas inquietantes y desconocidos caracterizaban las batallas orientales más móviles. Aviones gigantescos se elevaban a través de la niebla del amanecer, el fuego de las ametralladoras resonaba en los bosques silenciosos, y enormes tanques avanzaban sobre tranquilos bosques rurales. Esta fue una guerra en la que se disolvieron los conceptos tradicionales. Abarcaba lo icónico y honorable, pero también lo espantoso y devastador. Celebraba la resiliencia del espíritu humano pero también exhibía la crueldad latente en el corazón humano. La guerra se transformó gradualmente en una confrontación colosal, que involucró no solo a Europa y Medio Oriente sino también a Asia, África y los continentes de América del Norte y del Sur. En 1917, los Estados Unidos de América, considerándolo una afrenta a la democracia global, declararon la guerra a Alemania. En el Pacífico, Japón se unió a los aliados para salvaguardar sus intereses comerciales. Fue una guerra que dejó tras de sí un número monumental de muertos, que no duró días ni semanas como antes, sino 4 años belicosos, destrozando familias y comunidades en todo el mundo. Fue una época en la que las naciones sacrificaron innumerables vidas jóvenes, uniéndose desinteresadamente para contrarrestar una terrible avalancha de miseria indescriptible. Sin embargo, a pesar de todo ese sacrificio y sufrimiento, la guerra fue la guerra que acabaría con todas las guerras. 2 guerras colosales, y convulsivas en 4 décadas demostraron cuán trágicamente incorrecto era ese sentimiento. El final, finalmente, amaneció el 11 de noviembre de 1918. Las potencias centrales, desorganizadas, empobrecidas y sin aliento, firmaron un alto el fuego, marcando el fin de la guerra. El Tratado de Versalles, equivalente a una grave acusación contra Alemania, fue redactado por las triunfantes potencias aliadas en París en 1919. El Tratado de Versalles impuso sanciones financieras tan rigurosas a Alemania que fue tanto resultado de esta desesperación económica como de puro afán de fatalidad lo que vio el ascenso de Adolf Hitler, y al mundo precipitarse hacia otra guerra apenas 21 años después. La devastación inducida por la guerra, junto con la posterior agitación económica y el conflicto político, resonaron durante los años de entreguerras antes de culminar en un segundo conflicto global, aún más mortífero. Las marcas dejadas por la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, garantizan que el mundo quede continuamente proyectado en su larga y manchada de sangre sombra. Además de las repercusiones inmediatas y explícitas de la pérdida generalizada de vidas y recursos, la guerra provocó cambios radicales en las esferas social, económica y política que moldearon profunda y perdurablemente el mundo de la posguerra. La experiencia de la guerra destrozó nociones anteriores, y condujo al nacimiento de nuevas ideologías y movimientos. La Primera Guerra Mundial, contrariamente a su naturaleza sombría, también dio lugar a notables avances tecnológicos. El uso de gases químicos provocó muertes generalizadas y lesiones permanentes. La Primera Guerra también vio el fin de la era de la caballería y el nacimiento de la artillería, las ametralladoras y los aviones modernos. La tierra, que antes parecía ilimitada, ahora era algo que uno podía atravesar en un día. Los mares, que pretendían la unificación, ahora con la llegada de la guerra submarina, comenzaron a simbolizar el aislamiento y la desesperación. Luego estaba la guerra invisible, tan devastadora como el resto. Los microbios que iniciaron la pandemia mundial de gripe de 19.181.919 fueron más letales que cualquier bomba disparada. Irónicamente, esta pandemia, conocida como la gripe española, fue una consecuencia directa de la guerra, viajando con soldados en espacios cerrados de barcos y trincheras. La Primera Guerra Mundial trajo cambios masivos para la vida civil, particularmente el papel de las mujeres en la fuerza laboral.
Con muchos hombres jóvenes desplegados en batalla, sectores que antes estaban dominados por hombres vieron una afluencia de empleadas. Este cambio supuso el primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La escala sin precedentes de bajas, la destrucción colosal y los ataques con gas venenoso que amenazaron la civilización apenas arañan la superficie de los aspectos oscuros de la Primera Guerra Mundial. La guerra también esbozó un doloroso retrato de la destrucción social y moral humana, tan crudo que parecía como si todo el tejido de la civilización humana estuviera en juego. Sin embargo, en medio de toda la desesperación y la destrucción, la Gran Guerra dio origen a un anhelo incesante de paz y justicia. Planteó cuestiones novedosas sobre el poder y la soberanía, dando voz, aunque dolorosamente, a las luchas de diversos grupos que buscaban la libertad, y ejerció presiones sin precedentes sobre los colonizadores, lo que condujo a una descolonización significativa décadas después de la guerra. Lo más importante es que allanó el camino para la formación de la Sociedad de Naciones, una organización internacional fundada con el objetivo principal de prevenir guerras. Aunque enfrentó limitaciones y finalmente dio paso a unas Naciones Unidas más eficaces, fue un primer paso importante en la búsqueda de la paz y la cooperación mundiales. Las heridas infligidas por la Primera Guerra Mundial fueron mucho más profundas que las trincheras, desgarraron el corazón mismo de la civilización, alterando el mundo de maneras inimaginables antes. Incluso después de un siglo de cese del conflicto global, todavía se pueden escuchar los ecos de la Gran Guerra, que resuenan en el panorama político, las normas sociales y las vidas individuales a nivel mundial. Al contemplar estas consecuencias un siglo después, renovemos nuestro compromiso con la cooperación, la paz y la justicia globales. No olvidemos las lecciones que nos ha enseñado la historia, y esforcémonos por construir un futuro sin guerra. Un futuro que defiende la memoria de los millones de personas que perecieron en la Gran Guerra y en innumerables otros conflictos. Que esa sea la conmemoración de la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento fundamental que cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad. Mientras estudiamos esta catastrófica agitación de la normatividad global, debemos esforzarnos continuamente por comprenderla mejor, y emprender acciones tangibles que hagan realidad, y animen los múltiples sueños de paz y justicia en todo el mundo. Así pues, mientras cerramos este viaje a través de la historia, llevemos con nosotros el recuerdo de los millones de vidas destrozadas y sus legados perdurables. Y esforcémonos por sembrar las semillas de la paz, marcando el comienzo de un mundo donde los conflictos violentos no son más que cuentos enterrados en las arenas del tiempo. Nuestro viaje termina aquí, pero a medida que retrocedemos a nuestra realidad actual, llevemos los ecos de estas historias dentro de nosotros. Recordemos el pasado, regocijémonos en el presente y escribamos nuestro futuro compartido con la tinta de la paz y la hermandad. Hasta entonces, nos vemos en el próximo vídeo. El sol se había puesto en la Gran Guerra, lo que significaba no solo el fin de una era sino que proyectaba una sombra larga e inminente que perduraría décadas, incluso siglos. Ahora reflexionamos sobre la devastación, contemplamos las causas y lamentamos el incalculable costo humano. En última instancia, además de cualquier pérdida y ganancia militar y territorial, la Primera Guerra Mundial puso de relieve los horrores que la humanidad era capaz de infligirse a sí misma, desafiando la comprensión lógica y la explicación racional. Además de servir como un sombrío recordatorio, también proporcionó una fuente de coraje e inspiración para las generaciones futuras. La Gran Guerra fue un testimonio de la tenacidad del espíritu humano, reflejando tanto sus tonos más oscuros como sus más brillantes. Fue una tormenta turbulenta que puso a prueba los márgenes mismos de la resistencia humana, y un coro de determinación que definió el rico tapiz de la historia. Mientras presenciamos hoy un mundo plagado de agitación e injusticia, hay una cruda profecía que resuena más fuerte que el atronador bombardeo de la Primera Guerra Mundial. Solo cuando tengamos el coraje de enfrentar la verdad y aprender de nuestros errores, podremos plantar las semillas de la reconciliación y la paz, asegurando que un capítulo tan catastrófico de la historia nunca vuelva a abrirse.